Hola, mi nombre es Omar Fornetti, soy de Mendoza, Argentina, soy egresado de la Maestría de Derecho Procesal del maestro Alvarado Belloso y estoy participando en el programa 365 a petición del maestro. Bueno, el tema que les quería hablar era la congruencia procesal, que es el tema de mi tesis. Cuando ustedes ven el libro del maestro Alvarado, el maestro lo trata a la congruencia procesal como una regla de la actividad del sentenciar. En la tesis que yo desarrollé, llegué a una idea distinta, bastante cercana a la del maestro, pero distinta al fin, que es que la congruencia en realidad es una garantía constitucional, más que una regla. Para que más o menos todos estemos de acuerdo qué significa una garantía, la garantía son procedimientos establecidos por el constituyente a fin de asegurar la vigencia de los derechos. Ejemplo de esto sería la garantía de propiedad, que en el artículo 17 de la Constitución Argentina dice la propiedad es inviolable. Esto sería una garantía. Las garantías pueden ser de primero o de segundo grado. De primer grado, la que les acabo de nombrar, y de segundo grado serían los procedimientos que sirven para hacer efectivas estas garantías. Por ejemplo, la acción de amparo, que sirve para hacer efectiva, en su caso, la violación de la garantía constitucional. Cuando nosotros nos referimos a la congruencia, generalmente las definiciones dicen que es la relación que debe existir entre la pretensión y la resistencia con la sentencia. Algunos autores agregan también la prueba y también la valoración de la prueba a la congruencia, con lo cual yo no estoy de acuerdo porque en realidad la prueba haría a la pertinencia o impertinencia, utilidad o conducencia, no hacia la congruencia. O sea, si yo afirmé el hecho A, debo probar el hecho A y ofrecer un medio confirmatorio que sirva para acreditar esto. O sea, en realidad esto no haría la congruencia procesal. Nosotros en esta definición que dimos, somera, pero generalmente todos los autores más o menos la tratan igual, vemos que los dos elementos a considerar serían la pretensión con la sentencia. Bueno, ¿qué es la pretensión? Empezando por ahí. La pretensión es un acto de voluntad por medio del cual yo quiero subordinar un interés ajeno al propio. Y cuando nosotros traspasamos esto, que sería la pretensión material, al aspecto procesal, sería la reclamación que hace la parte en juicio ante el juez contra el pretendido a fin de que el juez emita una sentencia favorable. Esta pretensión tiene tres elementos. Por un lado el sujeto, por otro lado el objeto y por otro lado la causa. Cuando nosotros nos referimos al sujeto, queremos señalar que es la calidad jurídica de quien se presenta y contra quien se presenta. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo me puedo presentar por derecho propio o por un tercero. En este caso, por tercero puede ser representante. Veamos un ejemplo. Si yo me presento en una sucesión como administrador de la sucesión, estoy en representación de alguien. Por lo tanto, la sentencia debería vincular ese carácter de representación con lo que resuelve y no por derecho propio de la persona. Por lo tanto, el juez en este momento no podría alterar y decir, bueno, es la misma persona, por lo tanto, si bien invocó que venía en representación de un tercero, voy a hacer lugar a la demanda porque él tiene el derecho propio y no por un tercero. Esto estaría vedado porque se violaría la congruencia. Por otro lado tenemos el objeto. El objeto de la pretensión hay que dividirlo en dos. Por un lado tenemos el objeto mediato y por otro lado el objeto inmediato. El objeto mediato hace referencia al bien de la vida o a la cosa reclamada, que es la cuestión material que se da en el mundo que satisface nuestro interés. Por ejemplo, una indemnización, la nulidad de testamento, etc. Esto serían más o menos las pretensiones en cuanto al aspecto material o objeto mediato. Ahora, respecto al objeto inmediato, es el tipo de tutela que nosotros buscamos. Por ejemplo, puede ser una sentencia de tipo declarativa o de tipo de condena o de tipo determinativa o ejecutiva o cautelar, etc. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque el juez está atado a los dos elementos o subelementos del objeto de la pretensión. El juez así, si yo le reclamo una indemnización, el juez no me podría dar una cosa, me tendría que dar el dinero. Pero también si yo en realidad le reclamo al juez nada más que declare una determinada situación, el juez no podría condenar, el juez no podría ejecutar y el juez no podría cautelar. Esto es muy importante
Por eso hay que plantear bien la demanda, o sea, para que se entienda bien la pretensión. Porque el juez va a estar limitado por estas dos cuestiones, tanto en el objeto mediato como en el objeto inmediato. Y por último tenemos la causa, que hay una discusión doctrinaria si la causa se compone solo de los hechos que nosotros relatamos en la demanda o del hecho más la imputación jurídica. Esto, como se ve, no es una cuestión menor porque acrecienta o disminuye los poderes del juez. Cuando nosotros hacemos un relato en la demanda, no estamos justificando, sino que estamos delimitando la realidad que el juez quiera conocer. Esto es muy importante porque, por ejemplo, yo respecto de una cosa, puedo decir yo soy dueño, yo soy poseedor, yo soy tenedor, yo soy yuxtaposeedor, etc. Y por lo tanto, yo el relato va a hacer que yo o pida por el derecho real de dominio o pida por la posesión, etc. Y esta cuestión va a delimitar la facultad del juez y no va a poder excederse. Si yo reclamé como dueño, después no me va a poder decir, bueno, pero usted lo tenía en carácter de poseedor o de tenedor. Esto es importante. Y respecto de la imputación jurídica, que muchas veces esto en realidad también es un hecho, y ahora vamos a probar por qué, o vamos a tratar de demostrar por qué. Si en un accidente de tránsito yo digo que fulanito de tal me atropelló en forma intencional, lo que estoy refiriendo es que hubo un daño doloso. En cambio, si yo digo que me atropelló porque fue negligente, estoy diciendo que hay un daño culposo. ¿Por qué? O sea, que violó las reglas del deber de cuidado. Pero como se ve, en realidad siguen siendo hechos, pero son hechos psíquicos. Esto es un tema que por ahí pasa de largo, porque nosotros como juristas estamos muy acostumbrados a hablar de cuestiones de derecho y no nos damos cuenta de cuándo existe una cuestión fáctica y cuándo una cuestión jurídica. Lo tenemos casi encarnizado. Bueno, acá se ve bien. Por ejemplo, en la intención es dolo y la violación del deber de cuidado sería la culpa. Estos tres elementos que yo acabo de nombrar, el sujeto, el objeto y la causa, más que como se compone de los hechos más la imputación jurídica, es fundamental para entender cómo funciona este tema de la congruencia. En base a esta pretensión que yo planteé, el juez va a tener que resolver. El juez durante la tramitación del procedimiento es un ente recepticio. ¿Qué quiere decir recepticio? Que el juez no debería hacer nada, no tiene que producir pruebas, no tiene que instar la jurisdicción, etc. Todo lo que hace es recibir de la parte, primero la pretensión, luego la resistencia, luego los actos confirmatorios de las partes, luego las alegaciones. Y recién ahí, cuando llama a los autos para dictar sentencia, ahí el juez cambia su función y pasa a convertirse en un ser dativo. En una primera etapa el juez es neutral, ni uno ni otro, y luego pasa a ser alterultral, quiere decir lo uno y lo otro al mismo tiempo. Entonces ahí el juez, colocándose en las versiones de la pretensión y la resistencia, va a emitir una, según lo que se haya probado, va a emitir una sentencia. ¿Y esta sentencia cómo tiene que ser? Esta sentencia tiene que corresponder con el acto de voluntad que planteó la parte cuando pretendió en su demanda. En este sentido, el juez lo que no va a poder hacer, no va a poder exceder en la jurisdicción. Y ahora voy a explicar por qué. Porque en realidad, si el sujeto que pretende demanda una determinada cuestión, es yo quiero esto, el juez tiene que resolver sobre ese querer y no sobre otro, porque lo que se le pidió es precisamente ese querer. Entonces, si el juez tiene que resolver sobre ese querer, tiene que resolver sobre el acto de voluntad y no sobre los actos de conocimiento, ampliándolo como sería la prueba, las confesiones, etc. Teniendo en cuenta esta situación que yo acabo de relatar, si lo que sucede es que el juez tiene que corresponder su sentencia al acto de voluntad que las partes le piden, sea en la pretensión o en la resistencia, entonces lo que hace la congruencia procesal es garantizar que el poder jurisdiccional no se exceda y no dé más, menos ni otra cosa de lo querido por las partes. Por eso es que nosotros llegamos a la conclusión que la congruencia procesal en realidad es una garantía constitucional, no solamente una regla de la actividad sentencial. Bueno, espero que les haya servido, no es bastante largo el tema, pero con estos 10 minutos es lo que hemos llegado. Muchísimas gracias.